Vamos a empezar con el primer ejercicio, donde consta de lo siguiente. Vamos a tener una función que mide el consumo de combustible en litros por hora de un automóvil que viaja a una velocidad determinada, ¿no? Entonces, en este caso, el consumo va a ser una función de la velocidad, ¿no? En este caso, se mide en litros por hora, ¿sí? Básicamente de consumo de combustible, las horas que el auto está viajando, ¿sí? Y la velocidad, en este caso, se mide en kilómetros por hora. Siempre que ustedes vean esta nomenclatura de corchetes, básicamente lo que quiere decir es en qué unidades estamos midiendo la magnitud que está representada en el medio, ¿no? Cuando después nos preguntan a nosotros cuál es el significado de la derivada de esta función, ahí es donde tenemos que empezar a hacer un poco más el análisis, ¿no? Fíjense, cuando nosotros hablamos de f' de b, en este caso, nosotros estaríamos hablando de lo siguiente. Fíjense, tendríamos que hacer en función de quién es la derivada, ¿no? O sea, tenemos las funciones respecto de la velocidad. Entonces, vamos a tener que f' es la derivada de f respecto de la velocidad, ¿sí? Básicamente, nosotros siempre tenemos que aclarar cuál es nuestra variable para saber relativo a qué estamos haciendo la derivada en cuestión. Esa sería la idea más importante. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a tener es que, fíjense, nuestra función básicamente es la cantidad de litros por hora, ¿sí? La unidad C que estamos viendo acá. Entonces, si lo llevamos al término de unidades, esto nos van a quedar las unidades de esta derivada, que básicamente no son otra cosa que las unidades de la función f respecto de las unidades de b. Las unidades de la función f son las unidades de c, porque fíjense que esta igualdad sale de aquí arriba, ¿no? Sale de que el consumo es una función de la velocidad. Y luego lo mismo que estos son derivada de b, o el diferencial de b, que son las mismas unidades de la velocidad. Entonces, en este sentido, c van a ser los litros por hora dividido b, que en este caso son los kilómetros por hora. Como toda división, ¿no? Nosotros procedemos, fíjense, litros por hora hacia arriba, vamos a quedar en este caso, y luego hora por kilómetro hacia abajo, en el orden vamos a tener kilómetro por hora. Entonces, en este caso, cancelamos las horas por separado y finalmente las unidades de la derivada van a ser en la cantidad de litros por kilómetro. ¿Qué quiere decir esto? A veces las unidades dicen bastante sobre las funciones sobre las cuales nosotros estamos trabajando, ¿no? Básicamente, en este caso, nosotros estamos calculando cuál es el consumo en litros por cada kilómetro recorrido del automóvil. Esa sería la idea. Y fíjense que, más allá de que a lo mejor la nomenclatura de lo que es la función no puede no estar clara capaz en un principio, pero ya las unidades nos dicen algo sobre esto. Y después la idea es tratar de describir un poco cuál es la ecuación siguiente, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo? ¿Cómo expresaríamos nosotros lo siguiente? Que la derivada en 20 nos va a dar menos 0,05. ¿Qué quiere decir? 20 básicamente, ¿sí? Nosotros dijimos que es la velocidad, que es la variable de entrada, ¿no? Es decir, de acá, de esta expresión nosotros vamos a tener, fíjense, que la velocidad nos va a quedar en 20 kilómetros por hora. Y en ese caso, ¿sí? Nosotros vamos a tener que, para esa velocidad determinada, el consumo, ¿sí? Está en menos 0,05 litros por kilómetro. Es decir, que en ese caso el consumo está bajando, ¿sí? Fuera, digamos, o por lo menos esa derivada a los 20, que nos va a quedar como menos 0,05 litros por kilómetro, ¿no? Es decir, estamos bajando 0,05 litros por cada kilómetro recorrido en ese mismo lapso de tiempo. Y esa sería la interpretación final.